Muy buenas tardes, chicos. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el capítulo de gases húmedos. Gases húmedos es un complemento de mezcla de gases, ¿ya? Hemos visto en la clase de hoy mezcla de gases, que en mezcla de gases tenemos a la fracción molar, a la composición másica, a la composición volumétrica y varios parámetros que son propiedades intensivas. Es decir, que son propiedades que no dependen de la cantidad de materia, no dependen de la cantidad de materia. El ejemplo que siempre decíamos, podemos tener aquí una mezcla donde pueda tener un componente A y B, que puede tener una fracción molar de A y B, y si yo añado ese mismo componente, o sea, ese mismo y ese mismo A y mismo A y mismo B, esto no va a cambiar, porque no depende de la cantidad de materia que yo vaya añadiendo. Gases húmedos es algo muy similar. ¿Qué vemos en gases húmedos? En gases húmedos tenemos dos componentes, ¿vale? Solo dos. Dos que son el compuesto A, que nosotros lo conocemos como vapor. Este compuesto A es vapor o puede ser un compuesto muy volátil. Puede ser agua, puede ser tolueno, compuestos con un punto de ebullición bastante bajo. Respecto a B, que es el gas seco. El gas seco viene a ser el aire, que ese es para todos, usualmente en gases húmedos. B es aire y A suele ser agua, tolueno, muchos compuestos orgánicos o volátiles, como se los llama. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el compuesto A, vapor, es un compuesto fácilmente condensable, es decir, que el, el compuesto A puede ser agua, y si nosotros disminuimos la temperatura en fase vapor, es como decir fase gaseosa, está en gas. Pero como es un vapor que al bajarle la temperatura, digamos que este sistema está a temperatura de 90 en La Paz, entonces el agua está en forma de gas, como vapor. Pero si yo reduzco la temperatura a 70 centígrados, el agua se va a condensar aquí abajo. Es por eso que nosotros llamamos vapor, porque es un compuesto fácilmente condensable. A diferencia del gas seco, que es aire, es una mezcla de aire-agua. El problema con el aire es que aunque yo baje la temperatura, este aire no se va a condensar, va a seguir en forma gaseosa. Es por eso que es un compuesto difícilmente condensable. Y aquí otro ejemplo es que el gas seco no depende mucho de la temperatura, o sea, no se va a condensar con la temperatura. A cambio, el vapor sí, a función de la temperatura. Y es por eso que aparece este nuevo término llamado humedad relativa. La humedad relativa es la presión que ejerce nuestro vapor, porque A es nuestro vapor, respecto a la presión de vapor saturada, si estuviera 100% saturada. Este símbolo es el que nos indica su saturación. Este de aquí es dato, siempre es dato. Ya es un dato bibliográfico siempre. Se puede conocer porque esto depende de la temperatura. Entonces seguramente nos dirán a tal temperatura se encuentra a esta presión de vapor. Este es el grado de saturación que nos están indicando y la presión de A que podemos encontrar. Las unidades usualmente en milímetros de mercurio del compuesto A. Y aparece también lo que es la humedad absoluta. La humedad absoluta, representado con este símbolo, es la masa de A, la masa del vapor, respecto a la masa del gas seco. También puede ser con esta otra fórmula de aquí, que es la presión de A por el peso molecular de A, perdón, no es de B, es de A, por la presión de B por el peso molecular de B. Aquí lo interesante o lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta presión de A no es la misma presión de saturación. Esta presión de A es esta de aquí. Y vamos a ver con la metodología que esta presión de vapor puede ser esta presión de vapor saturada. ¿Ok? Puede ser. Sus unidades, masa de A sobre masa de B. O sea, kilogramos de A por cada kilogramo de B. ¿Ya? Ahora, para este tipo de ejercicios existe una metodología para resolverlo. ¿Ok? Una metodología bastante sencilla y práctica. La primera es un análisis de la presión de vapor. Hay que analizar si el ejercicio tiene tal vez alguna humedad relativa y con eso encontramos su presión.
Luego de aplicar eso para los dos sistemas, porque siempre van a haber dos sistemas, un sistema 1 y un sistema 2, aplicamos a cada uno independiente cada uno de estos términos. Tenemos la aplicación de la ley de Dalton. La ley de Dalton solo nos decía que la presión total de cualquier sistema es la sumatoria de las presiones parciales. Para luego aplicar leyes empíricas, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ley de Charles, dependiendo si es un proceso térmico, isométrico, isóbaro. Y por último, un balance de moles. ¿Ya? Solo esa metodología hay que utilizar. Entonces, con eso pasemos al ejercicio. Nos dice, el volumen de una mezcla de aire saturado, aquí miren la palabra, mezcla, de aire saturado. Esta palabrita aire saturado nos está diciendo que tiene una humedad relativa del 100%. De humedad a 50 grados centígrados. Entonces, miren, ya nos están dando una temperatura, que seguramente es esta de aquí, que en el primer instante dice un volumen de una mezcla de aire saturado. Aire saturado quiere decir aire, o sea, agua más mi B, K seco, aire saturado es esto, A más B. A una humedad del 50, ya me está dando una temperatura, y seguramente a esta temperatura va a existir una presión de vapor, que también nos tiene que dar de dato. Es de 4 litros, es decir, en nuestro primer sistema tenemos un volumen de 4 litros a esta temperatura y tiene esta presión. Pero esta presión, por si acaso de 1, es la presión total del sistema. Aquí hay una presión A y una presión B. Como hemos mencionado en clases, si el volumen es constante, la presión es variable. Entonces, en este caso, esta presión 1 viene a ser la presión total y no tenemos la presión de A ni la presión de B, que son sus presiones parciales de los compuestos. ¿Ya? Nos piden la presión total final cuando la masa se expande sobre el agua hasta un volumen de 20 litros a temperatura constante. Entonces, este gas en un inicio seguramente es aire con agua y empieza a calentar y esto fluye el vapor. El vapor va a agarrar y en un inicio de los experimentos está 100% agua. Entonces, cuando fluye vapor, como el vapor agarra y expande, agarra y ocupa este volumen, desplazando el agua hacia abajo, como está en la figura. En la figura, miren, el agua llega hasta aquí y todo esto viene a ser el vapor que se ha saturado, es decir, el vapor que ha evaporado y ha empujado al agua líquida, ¿ok? Entonces, nos están pidiendo esta presión final, esta presión de este sistema 2. Cuando la masa expande, o sea, esta masa de vapor hace que empuje a la masa de líquido hasta que esto de aquí tenga un volumen de 20 litros a temperatura constante. Cuando nos dicen temperatura constante, eso seguramente nos va a servir para el tercer paso de leyes empíricas. Nos está diciendo entonces que vamos a usar seguramente la ley de Boyle. El inciso B nos pide los gramos de agua que se evaporan para mantener el aire saturado de humedad. O sea, cuántos gramos de agua tiene que haber aquí para que tengamos esa saturación de humedad? Y aquí miren, la presión de vapor del agua a 50 a la misma temperatura que esto es de 92.5 milímetros de mercurio. Bien, entonces, como ya identificamos que es un problema de gas húmedo, ¿por qué? Porque tenemos dos compuestos. Tenemos aire, agua. Aire viene a ser nuestro compuesto, el gas seco, y agua, nuestro compuesto de vapor, A y B. Listo. Entonces, vamos a aplicar la metodología. ¿Qué nos dice? Primero, análisis de las presiones de vapor para cada sistema. Noten que aquí es un sistema 1, aquí es un sistema 2. Entonces, haremos para 1. ¿Qué va a pasar en 1? En 1 seguramente vamos a tener una humedad relativa de la presión de A respecto a la presión de A saturado por el 100%. ¿Ya? Esto para un estado 1, 1, 1. Bien,
Entonces, de aquí notamos que nuestra humedad relativa de 1 en el sistema 1 es del 100%. Y esta presión de vapor en 1 del A nos dan de dato, que es 92.5 milímetros de mercurio. Concluyendo que miren, si esto es 100 y esto pasa a dividir al otro lado, es decir, voy a agarrar y voy a decir sobre 100, 100 con 100, se me van. Me va a quedar entonces aquí 1. Y si yo mando esto a multiplicar, me va a quedar que la presión de A saturado de 1 es lo mismo que la presión de A1. Entonces, en otras palabras, la presión del vapor 1 es 92.5 milímetros de mercurio. Ojo, recalco algo. La presión del compuesto A, es decir, del volátil, es decir, del vapor, ¿quién es? El agua. Entonces, mi presión de agua en el estado 1 es esto. ¿Ya? Vamos con el estado 2. En el estado 2 vuelvo a poner la misma ecuación. Mi humedad relativa 2 seguramente va a ser mi presión de A en 2 por mi presión de A saturado en 2. Entonces, con este análisis tenemos que hacer lo siguiente. Como mi sistema es isotérmico, recuerden que esta presión de vapor saturado depende de la temperatura. Entonces, como mi temperatura es constante en todo el sistema, esta presión de saturación de A en 2 es la misma que de A en 1, porque no ha cambiado la temperatura. En el siguiente ejercicio puede cambiar la temperatura y eso hace que aquí tenga otro valor, este sea otro valor. Pero en este caso, como es el mismo valor, va a ser seguramente 92.5. ¿Ok? Seguramente va a ser 92.5. Y además de que, miren, en el ejercicio nos dicen qué masa tiene que expandirse. Ah, no, perdón. Los gramos de agua que se evaporan para mantener el aire saturado de humedad, es decir, que en este estado está el 100, pero ¿quieres saber cuántos gramos de agua tienen que evaporarse aquí? O bueno, tienen que evaporarse en el sistema para que siga manteniendo los 100, para que siga siendo aire saturado. Entonces quiere decir dos cosas. Primero, que aquí esto es 92.5 y segundo, que esto también tiene que estar saturado, tiene que estar al 100%. Y sucede lo mismo, si yo esto lo mando a dividir, 100 entre 100 a 1, esto de aquí lo voy a mandar a multiplicar, me va a quedar que mi presión de A2 saturado es lo mismo que mi presión de A2, que como es a temperatura constante, no cambian estos dos valores. Si fuera diferente temperatura, entonces este valor es diferente a este. Conclusión, mi presión de A2 en el sistema 2 es igual 92.5 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, con eso ya he definido en los dos estados. Siempre se tiene que hacer para los dos estados. El paso 2. El paso 2 nos indicaba hacer ley de Dalton. Es decir, presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Lo mismo para el estado 1. Para el estado 1 veremos esto de aquí. En el estado 1, ¿qué tengo? En el estado 1 tengo una presión total del sistema que tiene una presión parcial de B y una presión parcial de A. Entonces, en el estado 1 yo tengo mi ley de Dalton. Mi presión total de 1 va a ser mi presión de vapor de 1 más mi presión del gas seco en 1. Por consecuencia, agarro. Listo. Para mi estado 2 también lo haremos ahora, para no perder el hilo. En mi presión 2, en mi estado 2. A ver, en mi estado 2 igual. Miren, en mi estado 2 tengo. Todo esto está ejerciendo una presión 2 total, que no sé cuánto es. Pero aquí hay aire, o sea, B,
y también hay agua, porque esto es una mezcla húmeda de aire-agua. Entonces, para mi estado 1 y para mi estado 2 seguramente va a ser la misma fórmula. Mi presión en el estado 2, mi presión total en el estado 2 va a ser mi presión de vapor de A en el estado 2 más mi presión de gas en el estado 2. Ahora, veremos si tenemos datos. Mi presión 1 en el estado 1 tenemos, sí, me lo dan aquí. Entonces tengo este dato. Mi presión de A2 lo he hallado, sí, aquí lo he hallado. Entonces puedo hallar mi presión del gas seco en el estado 1. ¿Cuánto me va a dar eso? Entonces, operando nos va a quedar lo siguiente. Va a ser mi presión total, que miren, es 3800. Menos mi presión de A en 1, que lo hemos hallado aquí, ¿no ves? 92.5. Entonces agarro y mi presión del gas seco en 1 va a ser 3707.5 ¿qué? Milímetros de mercurio. Todo está en milímetros de mercurio. Bien, pero ahora el problema es en el estado 2. Miren, ¿tenemos la presión total? No. ¿Tenemos la presión de A? Sí, pero no tenemos la presión de B. Por tanto, como nos faltan aquí, nos faltan aquí datos, lo vamos a llamar una ecuación, ¿ok? Y esta ecuación obviamente nos vamos a guardar alfa. Lo voy a guardar esta ecuación seguramente con mi color celeste. Tal vez lo vuelva a utilizar. Perfecto. Vamos con el paso 3. El paso 3, ¿qué era? Mi paso 3 era leyes empíricas. En este caso, para esta parte hay que aplicar la ley de Boyle. ¿Por qué la ley de Boyle? Porque es un isoterma. Porque está a temperatura constante. Por tanto, si es la ley de Boyle, seguramente va a decir que la presión 1, bueno, para los dos sistemas va a ser de la siguiente forma, ¿no ves? La presión 1 por el volumen 1 va a ser la presión 2 por el volumen 2. Antes, aclararemos estas presiones. ¿De quiénes son, no ves? ¿Para quiénes vamos a hacer la ley de Boyle? Recuerden que las leyes empíricas siempre se aplican para gases. Entonces, seguramente va a ser mi presión del gas 1, presión del gas seco 1 por el volumen de 1 va a ser igual a mi presión del gas 2 por mi volumen 2. Ahora, ¿por qué no estoy aplicando para el sistema total? Podría aplicarlo, pero miren, yo tengo este dato. Si hallo este, puedo hallar este. ¿Podría aplicar para la presión total? Sí, y con eso encontraría mi presión de B2. No hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esta ecuación planteada y podemos resolver. ¿Por qué? ¿Tenemos la presión de B1? Sí, lo acabamos de hallar. ¿Tenemos el volumen 1 del sistema? Sí. ¿Tenemos la presión B2, o sea, del gas seco en el sistema 2? No. ¿Tenemos la presión del volumen 2? ¿Tenemos el volumen 2 del sistema 2? Sí. Entonces, directamente yo puedo aquí hallar que la presión del gas seco en el estado 2 va a ser igual a ¿qué? Entonces, ley de Boyle, ¿no ves? La presión, la presión del gas seco en 1, 3707.5 por el volumen 1. El volumen 1 era de 4 litros. Entre el volumen de 2. El volumen de 2, ¿cuánto es? 20 litros. Litros con litros se van a ir, entonces me va a quedar esto en milímetros de mercurio. 741.5 milímetros de mercurio. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Agarramos y ya hemos obtenido mi presión del gas seco en el sistema 2. Entonces ya puedo introducir en alfa, ya puedo resolver mi ecuación alfa. Vamos a poner aquí en alfa.
Mi presión en el estado 2 seguramente va a ser mi presión de A, que hemos visto que era, aquí directo en la calco, 3707, no, perdón, presión de A en 2. Aquí, verdad, es 92.5 más mi presión en B2, que lo acabamos de hallar, 741.5. ¿Cuánto me da? Me da 834. 834 milímetros de mercurio. Con esto hemos hallado lo que viene a ser nuestro inciso A, la presión total final cuando la masa se expande del gas hasta un volumen de 20 litros. Entonces, esto de aquí viene a ser mi respuesta del inciso A. Listo, vamos con el cuarto paso, porque nos falta nuestro inciso B. Yo les sugiero hagan todos estos pasos para que van a ir consecuentemente encontrando sus incógnitas de A y B. El paso 4 era un balance de materia, pueden denominarlo así, porque solo te decía lo siguiente, aplicar balance de moles. Entonces, en el balance de materia hay que tomar en cuenta lo siguiente. El balance va a ser de la siguiente forma. El número de moles del estado 1 más el número de moles condensado va a ser igual al número de moles del estado 2. Listo. Yo no tengo estas variables, yo no tengo el número de moles, nada. Sin embargo, con la ecuación de pavo-ratón, miren, yo no tengo estos datos, ninguno lo tengo. Pero yo, como son gases, puedo aplicar la ecuación de estado. La ecuación de estado me dice que la presión 1, vamos a aplicarlo, miren, la presión, ojo, como estamos hablando de un sistema, entonces la presión total de 1 por el volumen de 1 por RT. Ahora, como estamos a temperatura constante, entonces solo RT. Lo que sí está variando es la presión y el volumen. Hemos visto aquí, miren, volúmenes distintos, aquí hay volúmenes distintos y hemos encontrado esto está a una presión y esto está a otra presión. Listo. Entonces, aquí más el número de moles condensados. Sabemos por definición que el número de moles también es la masa condensada, que aquí lo interesante es lo siguiente, ¿quién se condensa? A ver, volvamos un poco a teoría. ¿Quién se va a condensar? ¿El gas seco o el vapor? El vapor, lógicamente, ¿no? Porque es fácilmente condensable. Entonces, ustedes, en vez de manejar más número de moles condensado, dicen número de moles de A. Va a ser la masa de A por el peso molecular de A. Listo. Tiene que ser igual a ¿qué? A. Lo mismo, ecuación de estado. ¿Por qué aquí no estoy aplicando ecuación de estado? Porque estamos hablando de un condensado, un líquido. Como es líquido, no puedo aplicar ecuación de estado. No puedo, es un líquido. Solo para gases se aplica ecuación de estado. Es por eso que toma la definición, masa sobre peso molecular. Listo. Aquí va a ser la presión total 2 por el volumen 2 por RT. Listo. Bien, entonces veremos. Yo tengo mi presión total 1, sí. Tengo mi volumen 1, sí, sí. Tengo temperatura, sí, sí. Tengo presión total 2, sí. Tengo volumen 2, sí. Tengo temperatura, sí, sí, sí. Listo. Mi única incógnita, la masa de A. Entonces, lo único que tengo que hacer es yo despejar. Agarro y digo, bien, aquí ya es operaciones algebraicas nomás. Seguramente la masa de A, si yo opero todo esto, me va a salir de la siguiente forma. La presión, bueno, va a salirme el peso molecular de A por R por T multiplicado paréntesis
la presión total de 2 por el volumen 2 por la presión total de 1 por el volumen 1. Entonces, todo esto va a ser mi masa condensada, mi masa de A. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Miren, paréntesis, perdón, digo fracción. Peso molecular de A, 18, es agua. R, 0.082, no. ¿Por qué? Porque esto de aquí, vamos a hacer un análisis dimensional. Esto de aquí arriba me va a salir gramos por cada mol. Abajo me va a salir una unidad que no conozco ahorita, R en Kelvin. Y esto de aquí arriba me va a salir en milímetros de mercurio por litro. Entonces yo necesito un R que tenga milímetros de mercurio por litro. ¿Quién es esa R? Ahora sí podemos poner aquí, es 62.4 por la temperatura es constante, 323 Kelvin. Listo. Paréntesis por paréntesis, temperatura total 2, 834 menos, no, por el volumen 2 era de 20, menos la presión total 1, que es 3800, perdón, 3800 por el volumen 4. Y cierro paréntesis. Y noten que me ha salido el siguiente valor, 1.322 gramos. Unidad de masa seguramente en gramos. Y con eso yo ya he encontrado mi respuesta número B, que me decía los gramos de agua que se han evaporado para mantener el aire saturado de humedad. Bueno, en este caso, miren cómo se ha evaporado, entonces va a ser el signo más. Si hubieran sido condensados, creo que aquí tiene una equivocación, porque esto igual que en mezcla de gases era más menos. Como en este caso se ha evaporado, favorece, ¿no ves? Al estado gaseoso. Si se hubiera condensado, no favorece al estado gaseoso. Pero entonces, como ahorita se han evaporado, entonces signo más. El siguiente ejercicio, si no estoy mal, es con condensado. Ahí vamos a ver la diferencia del signo. Masa de agua que contiene el aire saturado, la expresión de vapor, listo, ¿ves? Entonces los gramos de agua que se han evaporado para mantener el aire saturado. Esta partecita de aquí, aire saturado, quiere decir que la humedad, perdón, sí, la humedad relativa en el estado 2 también sea 100%. Listo. Esto es gases húmedos. Estito. No hay más. Vamos con el siguiente, el ejercicio, que lo tengo aquí igual. Este sí es con condensado, como les decía. Este es el último ejercicio. Practiquen bastante estos tipos de ejercicios porque seguramente va a entrar. Si notan, engloba todo lo que hemos visto. Leyes empíricas, fracciones molares, fracciones parciales, todo engloba. Bien, entonces para este segundo ejercicio, veamos, vamos a aplicar la misma metodología. Recapitulemos los datos que ya tenemos. Dice, 5 litros de aire saturado. Aire saturado seguramente nos está diciendo que la humedad relativa es del 100%. Entonces, la humedad de 1 es del 100%. Listo. 5 litros. Entonces, en mi estado 1 tengo 5 litros de alcohol etílico. La fórmula es esta. A 30 grados centígrados, seguramente aquí está en Kelvin, a 5 atmósferas. Den un momento. Ahora, como dice a 5 atmósferas, en gases húmedos siempre es bueno manejar en milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque miren que las presiones de vapor saturado siempre nos dan en milímetros de mercurio. Convirtiendo 5 atmósferas, como aquí tenemos a milímetros de mercurio, en 5, aquí pueden ver en 5, en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Es por eso que aquí está el valor de 3800. Están contenidos en un recipiente donde coexisten 3 gramos de alcohol etílico. ¿Qué quiere decir esta palabrita donde coexisten 3 gramos de alcohol etílico?
quiere decir que en este sistema existe la mezcla aire a aire-alcohol, pero también hay un poco de condensado, un poquito, chiquitito, que pertenecen a estos 3 gramos, coexisten en este primer sistema, ¿ya? Ahora, luego dice, calcular la presión final del gas, o sea, nos están pidiendo P2, cuando el gas se expande a 20 litros. Entonces, miren que aquí este está ocupando un volumen determinado, pero va a agarrar y se va a expandir, es decir, va a aumentar el volumen aquí a 20 litros, más grande el volumen que ocupa. Y la temperatura aumenta a 40, o sea, directamente. Cuando dice a, significa que sube bruscamente. Si diría aumenta en, entonces está hablando de un gradiente. En este caso, como dice a 40, o sea, su estado final es 40, que seguramente en Kelvin es 313. Entonces noten que aquí no es un isoterma. El volumen está cambiando, entonces tampoco es un isométrico. Y la presión también está cambiando, entonces no es un isobaro. Entonces, como no es ninguna de las 3 leyes empíricas, seguramente va a ser una ley combinada. Bien, entonces, ya nos dan estos primeros datos. El B, la humedad relativa final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la humedad relativa en un inicio no es la misma que de un final. Luego nos dan la presión de vapor del alcohol etílico a 30 grados centígrados es de 78,8 y a 40 es de 135,5 torres Celsius o milímetros de mercurio. Entonces, noten la función de la temperatura. Vean que la presión de vapor para un estado 1, que esto lo vamos a llamar A después, es diferente a la presión de vapor en un estado 2. ¿Por qué? Porque sus temperaturas han cambiado, son función de la temperatura. Bien, entonces para este tipo de ejercicios, una vez planteados los datos, siempre hay que iniciar por lo mismo. La metodología me dice, 1, el análisis de la presión de vapor para el sistema 1 y para el sistema 2, para los dos sistemas. Entonces, para el sistema 1, ¿qué necesito? Seguramente voy a usar la relación de la humedad relativa en 1, va a ser la presión de vapor. Antes, aquí seleccionaremos quién es mi vapor, quién es mi gas seco. Es bien deductivo. Mi vapor seguramente va a ser el más condensable. ¿Quién es el más condensable? El alcohol etílico. Y mi gas seco es el que es difícilmente condensable. ¿Quién es difícil de condensar? El aire. Ahora aquí lo que seguramente sí o sí vamos a necesitar es el peso molecular del más volátil. Que en este caso del alcohol etílico, si realizan sus sumas y restas, nos va a salir una presión. Bueno, tal vez no lo necesitemos. No va a ser necesario. Pero esto sí, importante. Identificar quién es A y quién es B. Porque a partir de esa nomenclatura vamos a hacer. Entonces yo sé que mi más volátil es el alcohol, le llamo A. Estábamos haciendo las humedades relativas. Presión de A saturado por el 100% por 100, que da el porcentaje. Entonces, tenemos esto que es 100. Entonces volvemos a lo mismo. Si esto es 100, esto lo mando a dividir. 100 con 100 se me van. Me va a quedar que la presión de A saturado es la misma que la presión de A. Entonces, conclusión, mi presión de A en el estado 1, en el estado 1, en el estado 1, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 78,8 milímetros de mercurio. Hacemos lo mismo para el estado B. Voy a copiar, por favor. Vamos a agarrar, copiar, pegar. Para el estado B, noten que ahora no es 100%. Esto es para el estado 2, para el estado 2, para el estado 2. No es 100% y no lo conocemos.
esto tampoco. Entonces, seguramente esto de aquí va a ser una ecuación 1 o alfa que tal vez sea la incógnita que me piden. Entonces, yo me lo voy a guardar. Listo. Prosigo con el paso 2. El paso 2 me decía ley de Dalton. Entonces, la ley de Dalton para el sistema 1 y para el sistema 2. Para el sistema 1, veamos. En el sistema 1 tenemos una presión total 1 que tiene una presión del vapor 1 y tiene una presión del gas seco 1. Lo mismo va a pasar para el estado 2. Voy a tener una presión total 2, una presión de vapor 2, una presión del gas seco 2. Lo interesante ahora es ver qué tengo y qué no tengo. Entonces, yo en mi estado 1 tengo mi presión total. Sí, ¿cuánto vale? 3800 milímetros de mercurio. Mi presión de A lo tengo, sí, lo acabo de determinar. Mi presión en B no lo tengo. Entonces es lo que puedo hallar. Mi presión en B, 1. ¿Cuánto me va a dar esto? Sencillo, ¿no ves? 3800 menos mi presión de A, 78.8. 3721.2 milímetros de mercurio. Listo. Ahora el problema es en el estado 2. No tengo mi presión final 2, más bien esto es mi incógnita. No tengo mi presión de A2, no lo he podido hallar. Y tampoco tengo esto. Entonces, yo a esto me lo voy a guardar como otra ecuación beta. Seguramente como está en mi incógnita lo voy a encontrar después. Listo, vamos con el paso 3. El paso 3 me decía que haga una ley empírica. Ley empírica. Pero hemos analizado hace instantes que no puede ser el de Boyle, no es isoterma, no es isométrico, que isométrico quiere decir volumen constante, y no es isóbaro, no es a presión constante. Entonces, seguramente va a ser ley combinada. Ley combinada. La ley combinada que me decía la presión para el gas 1 por su volumen 1 por la temperatura 1 va a ser igual a la presión, perdón, a la presión del gas 2 por el volumen 2 por su temperatura 2. Y de aquí seguramente tengo algo que encontrar. Mi volumen 1 lo tengo, sí me da. Mi volumen 2 lo tengo, sí me da. Mi temperatura 1 lo tengo, sí me da. Mi temperatura 2 lo tengo, sí. Mi presión del gas en 2 lo tengo, no. Mi presión del gas en 1 lo tengo, sí. Por tanto, puedo hallar aquí mi presión del gas 2 aplicando eso que me va a quedar. Entonces, directamente un solve, ¿no? Aquí voy a hacer el solve para que vean. Presión de B en 1, 3721.2 por mi volumen en 1, 5, entre mi temperatura 1, 303, igual a mi incógnita X por mi volumen 2, que es 20 litros dividido entre la temperatura 303. Noten que todo está en las mismas unidades. Litro, litro, perdón. Todo está en litro. Aquí está. Todo está en litro, litro, Kelvin, Kelvin, milímetros. En milímetros seguramente me va a salir. Entonces, con el solve, para no estar despejando, me ha salido que mi presión 2 es 961,003 milímetros
de mercurio. Ahora, una aclaración. Esto de aquí, las leyes empíricas se aplican para gases, para gases. El gas que tenemos es el gas seco, es por eso que estamos aplicando para ese. En el anterior ejercicio igual hemos aplicado para el gas seco. Entonces, seguramente ya tengo mi presión del gas en B, pero ya puedo hallar esta presión, ¿verdad? Porque ya tengo, no tengo esta, perdón. Entonces, pero ya he encontrado esta. Ya en mi ecuación B ya puedo hacer algo, ya he encontrado. Bien, seguramente ese dato me va a servir para más adelante. Me voy al cuarto paso, que es un balance de materia. En el balance de materia yo he dicho que son los moles en el estado 1 más los moles evaporados. ¿Por qué moles evaporados y no moles condensados? ¿Quién se evapora? Siempre va a ser un compuesto volátil. ¿No ves? Difícilmente se va a condensar o evaporar el aire. Muy difícil. Entonces, miren, aquí si ven en el gráfico, había una masa de etanol que coexistía. Aquí me dice que coexiste, pero seguramente cuando se ha aumentado la temperatura y el volumen, esta masa de aquí no ha debido ya coexistir, se ha debido evaporar. Y obviamente como en el aire ya había etanol, entonces solo se ha sumado. Por eso ponemos aquí más la masa de A evaporada. Bien, entonces la masa de A evaporada seguramente es dato. ¿Ya? Vamos a ver cómo va a ser este dato. Bien, entonces recordemos algo por favor igual. Estos dos de aquí es en estado gaseoso, este no. Esta masa evaporada, a pesar de que diga evaporada, puede estar en un estado líquido vapor, coexiste como estamos viendo en este ejemplo. Entonces para este solo aplicamos la definición. Entonces, aquí, ecuación de estado. Presión total 1 por el vapor, por el volumen 1 por R a temperatura 1. Ya no estamos a la misma temperatura. Más la masa de A que se ha evaporado por el peso molecular de A. Entonces sí, era muy necesario el peso molecular de A al parecer. Entonces el peso molecular de A, ¿cuánto es? Seguramente esto va a salir, por favor lo comprueban, 46 gramos por cada mol. Listo. Entonces, va a ser igual a ¿qué? A mi presión total 2 por mi volumen 2 por mi RT2. Analicemos un cacho la ecuación determinada. Mi presión total 1 la conozco, sí, ¿verdad? Sí la conozco, me dan de dato. Mi volumen 1 la conozco, sí. Mi temperatura 1, sí. Todo esto conozco, puedo determinar. Vamos con el estado 2. Mi presión total 2 conozco, no. Mi volumen 2 conozco, sí. Mi R y temperatura conozco, sí. Entonces este es una incógnita. Vamos con este. La masa evaporada. ¿Qué masa se ha evaporado? Noten que en un inicio habían 3 gramos, para que posteriormente a un cambio brusco de temperatura, eso se ha evaporado. Esta masa que estaba coexistiendo se ha evaporado. Entonces esto es dato, esto siempre es dato. Por tanto, tengo una incógnita. Mi temperatura total, digo mi presión total, 2. Entonces, en un solve, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a matar la cabeza? Vamos a copiar. Presión 1, ¿cuánto era? 3800 por mi volumen 5 entre, esto está en milímetros por cada litro, entonces 62.4 por mi temperatura 303 más mi masa evaporada 3 de mi compuesto más volátil entre su peso molecular 46 va a ser igual a ¿qué? Mi presión 2 que es mi incógnita, entonces X por mi volumen 2 que era 20 litros, entre R 62.4 por mi temperatura del estado 2, 313.
dándome entonces que la presión total en 2 va a ser de 1045,04 milímetros de mercurio. Listo. Entonces yo ya acabo de encontrar mi presión total 2 y ya tenía mi presión de B 2. Por tanto, puedo hallar mi presión de A en 2. Entonces, ya aquí he encontrado mi primera variable. Dice, la presión final del sistema. Aquí está. Noten que no es como que me da matada la cabeza para poder encontrar. He seguido estos pasos y a partir de esto he encontrado y voy a encontrar lo demás seguramente. Entonces aquí en B, ¿no ves? En beta, perdón. En beta. ¿Qué me va a quedar? Seguramente mi presión de B 2. Digo, mi presión de A, perdón, no es de B. Mi presión de A 2 va a ser igual a ¿qué? Ya haremos con la cálculo. Va a ser mi presión total, que lo he hallado, 1045,04, menos mi presión del gas seco, 961,003, dándome como resultado 84,037 milímetros de mercurio. Listo. Con esto, ahora yo puedo ir en alfa. ¿No ves? Y en alfa voy a hallar la humedad relativa en el estado 2. ¿Cómo? Necesito la presión de A no saturado, que lo acabo de hallar, entre la presión de A saturado, que es dato que nos dan por 100. Entonces puedo hallarlo. Entonces, mi presión de A, 84,037, entre mi presión saturada, 135,5 por el 100%. Entonces, mi estado de saturación es de 62,02%. Y eso me pedía el inciso B. El inciso B me pedía encontrar la humedad relativa final. Listo. Jóvenes, es eso, gases húmedos. Solo es eso. Lo que yo les recomiendo antes de resolver cualquier ejercicio de gas húmedo es plantear bien el gráfico con los datos correspondientes. Segundo, mantener las unidades correspondientes. Tercero, analizar quién es tu elemento A y B y a partir de ello seguir la metodología. Con la metodología, las ecuaciones que no tengas seguramente van a ser ecuaciones que te van a servir posteriormente. ¿Vale? Siempre son ese tipo de ejercicios. Cabe recalcar aquí, cuando haya condensado, seguramente va a ser menos. Y esto es por un balance. No quiero ser muy específico ahorita con balance de materia porque no lo hemos visto en el capítulo, pero seguramente va a ser en el estado 1 va a haber un número de moles 2 más un número de moles que se han condensado. Y si esto nosotros lo mandamos a restar al otro lado, nos va a salir lo que les digo, número de moles de A menos el número de moles condensado igual al número de moles de 2. Conclusión, más cuando sea evaporado, menos cuando sea condensado. Esa sería la conclusión si quieren sacar. ¿Ok? Listo, jóvenes, muchas gracias por la atención. No se olviden esto de la metodología, es muy importante que entiendan este capítulo. Gracias.